Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Seguimos con modelo exponencial. En este caso vamos a trabajar con el problema 3. Se trata de una situación en la cual se colocan 30 gramos de sal, ¿sí?, en una cierta cantidad de agua. Y lo que sabemos de esa sal es que se va diluyendo un 20% cada segundo que transcurre, ¿sí? Obviamente acá lo que vamos a calcular es cuánta sal va quedando cada segundo que pasa, ¿sí? Habíamos visto en el video anterior, que vean cuando resolvimos el problema 2, que cuando se trata de variaciones porcentuales había varias maneras de resolverlas, pero la más práctica en principio era calcular un porcentaje multiplicando, ¿sí?, por el número con coma, el famoso número con coma, y además trabajar digamos, la suma del porcentaje. En ese caso habíamos trabajado con un plazo fijo y habíamos sumado el 100% al 6% de incremento y directamente habíamos calculado ese 106. En lugar de calcular el 6 y después agregárselo. Bueno, acá va a ser algo parecido. Yo podría primero calcular el 20%, ¿sí?, y después restárselo a esos 30 gramos, pero el tema es que cuando, por ejemplo, si tengo que calcular para los 10 segundos, para los 20 segundos, para los 30 segundos, esta operación la tengo que hacer 10 veces, 20 veces y 30 veces, ¿sí? O sea, debería calcular el 20% y restarlo y volver a repetir esa operación una y otra vez por cada segundo que pasa. Obviamente no es muy práctico, ¿sí? Por lo tanto, lo que usamos era esta estrategia de multiplicar siempre por el mismo número y utilizar la potencia como recurso, ¿sí?, como herramienta para facilitar el cálculo. Bueno, eso mismo vamos a hacer acá. La diferencia que en este caso esta variación porcentual no está aumentando, sino que está disminuyendo. Por lo tanto, si cuando aumenta un porcentaje yo se lo sumo al 100%, obviamente cuando disminuye un porcentaje se lo voy a tener que restar al 100%. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este caso, a ese 100% le voy a restar el 20. A ver, estos 100% representa la cantidad de gramos con las que voy a partir y a la cual le voy a restar ese 20% para saber cuánta sal queda. En este caso, va a quedar un 80%, ¿sí? Recordemos que ese 80 lo tengo que dividir por 100, ¿sí? Y ahí encontramos ese número por el cual tengo que multiplicar a la cantidad en cuestión para calcular el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta sal queda luego de un segundo, lo que voy a hacer es a esos 30 gramos los voy a multiplicar por 0,8. Esto es equivalente a calcular el 80% de 30, ¿sí? O el equivalente a calcular el 20% de 30 y restárselo a 30, ¿sí? Bueno, en este caso esto da 24 gramos, ¿sí? Si tuviese que hacerlo para 2 segundos, podemos repetir la operación de la misma manera que lo hacíamos en el problema anterior. Voy a multiplicar por 0,8 una vez y voy a multiplicar por 0,8 nuevamente, ¿sí? En este caso el resultado va a ser 30 por 0,8 por 0,8, 19,2 gramos, ¿sí? En definitiva, habrán notado que estamos utilizando nuevamente la estrategia que habíamos utilizado en el problema 2. Multiplicar siempre por el mismo número y esto después lo que va a permitir es que lo pueda expresar como una potencia, ¿sí? Entonces me facilita mucho más las cuentas. Bueno, vayamos al ítem A. Me dice, ¿cuántos gramos de sal habrá luego de 10 segundos? Por lo tanto, para calcular a los 10 segundos, lo que voy a tener que hacer es a esos 30 multiplicarlos por 0,8. Acá debería hacer la cuenta 0,8 por 0,8 por 0,8 10 veces, pero ya hemos visto que se hace mucho más fácil si utilizo la potencia. Por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer es 30 por 0,8 elevado a la 10. Bueno, eso da un total de 3,22 gramos, ¿sí? Significa que luego de 10 segundos, la sal que queda sin disolver, o sea, la sal que queda ahí todavía en el agua, es de 3,22 grados, ¿sí? 3,22 gramos. Bueno, vamos al punto B. El punto B dice escribir una fórmula que permita calcular la cantidad de sal sin disolver en función de los segundos transcurridos. Bien, nuevamente
prácticamente la tenemos definida esa fórmula, porque tiene que ver con estos cálculos que estamos haciendo para ver cuánta sal queda. Por lo tanto, vamos a hacer sal que queda sin disolver en función del tiempo igual a esos 30 gramos originales multiplicado por 0,8. Y en este caso, la T lo que va a representar van a ser los segundos. Ya hemos visto que por cada segundo que pasa, tengo que multiplicar por un 0,8. Por lo tanto, si pasaron T segundos, voy a tener que multiplicar por 0,8 T veces. Bueno, acá tengo la fórmula que me permite calcular cuánta sal queda sin disolver en función del tiempo transcurrido. Después dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la cantidad de sal sin disolver sea 1 gramo? Este problema es parecido al que hicimos en el problema 2, en el cual teníamos que calcular cuántos meses pasaron para que haya una cierta cantidad de plata. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El dato que tengo es este de acá, o sea, el resultado. Yo sé que esto me tiene que dar 1, y lo que tengo que encontrar es qué pongo en t. O sea, qué valor de tiempo tiene que ir en t. Nuevamente, hago el comentario, podríamos tantear, ir reemplazando el valor de t hasta que me dé el resultado lo más cercano posible, pero bueno, podría estar muchísimo tiempo haciendo eso porque puedo estar reemplazando por un montón de números y nunca encontrar un valor que sea adecuado. Por lo tanto, lo que me conviene hacer acá es despejar y usar esa herramienta que ya vimos en el video anterior, que es el logaritmo, ¿sí? Que me permite básicamente calcular exponentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Paso el 30 dividiendo y me queda 0,8 a la t. 1 dividido 30, si ustedes hacen la división, ¿sí? Les va a quedar un número periódico, 0,03 periódico. Por lo tanto, no conviene usar el número periódico porque, bueno, voy a perder precisión. Me conviene directamente usar en la fracción, 1 sobre 30. Por lo tanto, cuando ahora lo exprese como logaritmo, lo voy a hacer de esta manera. Logaritmo en base 0,8 de un 30avos. Eso me va a dar el valor de t. Y recordemos que la cuenta que tengo que hacer, tengo dos opciones acá. Si tengo una calculadora con la tecla de logaritmo para cualquier base, bueno, cargo la información y me da el resultado. Si solamente tengo la tecla de logaritmo decimal o logaritmo neperiano, lo que tengo que hacer es un cambio de base. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el logaritmo de 1 sobre 30 dividido el logaritmo de 0,8. Y en este caso, el resultado me da 15,24 segundos. ¿Sí? Y en este caso está bien quedarse con ese valor porque, bueno, como es un valor de tiempo, puede ser 15, algo. ¿Sí? No llega a ser 15 segundos y medio, pero bueno, es un valor que puedo tomarlo con coma. En el caso anterior estábamos hablando de meses en un plazo fijo y tuvimos que redondear porque el plazo fijo no lo puedo retirar antes de cumplido el mes. En este caso, el 15,24 resulta ser un resultado válido. Podríamos decir quizás 15 segundos aproximadamente, ¿sí? Si queremos dar un valor aproximado. Pero no estaría mal trabajar con el 15,24 segundos. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad y bueno, pueden ver este video las veces que sean necesarias y siempre tienen los foros o a los docentes para hacer consultas respecto a este tema. Bueno, hasta luego.